Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la mesa redonda y comenzamos con la primera exposición. Quien nos acompaña en este momento, el economista Andrés Arauz. Andrés Arauz es ecuatoriano, máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y tiene un Bachelor of Science en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Se desempeñó como director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y como subsecretario general de Planificación del Buen Vivir en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. En esta última institución lideró y dirigió la implementación programática del Plan Nacional del Buen Vivir, así como su internacionalización y planificación latinoamericana. En el 2012, fungió como presidente del Comité Interministerial de Calidad, donde coordinó la agenda regulatoria con más de 20 agencias de regulación y control para la transformación productiva en 5 ejes: sostenibilidad de la balanza de pagos, eficiencia energética y biofísica, consumo para el buen vivir, estandarización de la demanda pública y diversificación de exportaciones. Actualmente es ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Hoy nos hablará sobre el consenso de las medidas económicas desde el sur. Economista Arauz, bienvenido, buenos días. Por favor, si nos acompaña. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este tercer Congreso Internacional, a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a mis copanelistas y a todos ustedes por estar aquí presentes. Quizás comenzar con una precisión nada más sobre lo que se mencionó de mi hoja de vida, y es que faltó quizás el cargo más importante con relación a la ponencia de hoy, es que funjo de director ejecutivo por el Ecuador para el Banco del Sur. En ese sentido, lo que voy a presentar es justamente una propuesta de consenso mínimo que podemos lograr entre los países de América del Sur para enfrentar la crisis internacional, en donde el propio Banco del Sur asume un protagonismo importante, ¿no? Asimismo, quiero desde ya pedir disculpas porque me comunican que tengo apenas 15 minutos, de los cuales ya me gasté 2 en la introducción, y voy a ir bastante rápido, así que pido disculpas anticipadas por eso, ¿no? Bueno, la globalización y la tecnología que requiere en el mundo de hoy solo es posible que podamos surgir a partir de grandes bloques continentes, es decir, países pequeños como el nuestro, sería impensable que se maneje una relación soberana de igualdad con grandes bloques económicos como la propia República Popular China, como la Federación Rusa, como la Unión Europea, como los Estados Unidos, etcétera. Necesitamos partir de grandes bloques regionales, y esa es una de las premisas para poder plantear este consenso mínimo de políticas públicas en la región. Más allá de gobiernos específicos, los tiempos históricos nos exigen desarrollar esta institucionalidad de carácter de bloque. Necesitamos, por ejemplo, un Banco del Sur que nos represente las necesidades del sur como bloque, diferente a las instituciones que piensan, por ejemplo, desde Washington. En América Latina, además, digamos, el bloque progresista que se encuentra, digamos, en un momento de inflexión. Sin embargo, sí plantea un bloque progresista con credibilidad, es decir, estamos hablando de partidos y movimientos que sí tienen posibilidad de gobernar, que han demostrado en el ejercicio del poder. Ya no es, digamos, un bloque progresista marginado o marginal, sino que ha demostrado poder ejercer el gobierno, y por lo tanto es importante seguir planteando este tipo de cosas más allá de las coyunturas internacionales en términos de cambios de gobierno, cambios de signo en los últimos años. No significa, como dicen algunos, que llegó el fin de la historia del bloque progresista y que ya otra vez nos enfrentamos a una larga y triste noche neoliberal. En este caso estamos planteando ahora sí una disputa permanente en donde se ha demostrado viabilidad, y no debemos cansarnos de seguir proponiendo estas alternativas a la hegemonía
del pensamiento fundamentalmente originado en el capital financiero y que nos permitan con creatividad enfrentar con elementos concretos la crisis económica mundial y cómo esta afecta a nuestros pueblos del sur. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que el fin del ciclo de los commodities, de cómo la afectación de los precios de las materias primas permiten y dificultan, ¿no es cierto?, una inserción internacional cada vez más difícil para los países del sur, en este caso en particular para América del Sur. Bueno, pues entonces, ¿dónde están esas propuestas, esas iniciativas que impliquen defender los términos de intercambio? Sí, seguramente todos queremos transformar nuestra matriz productiva, basarnos en una economía mucho más de valor agregado, industrializada, pero eso es en un marco temporal de 20 años, de 30 años. En el corto plazo, en el inmediato y en el aquí y la ahora, tenemos que plantear iniciativas muy concretas a partir de la defensa de nuestros términos de intercambio, de los precios de nuestras commodities. Imagínense, por ejemplo, hace muy poco se logró por primera vez en la historia reciente tener una reunión de los productores de hidrocarburos de América Latina. Se reunieron justo aquí en Ecuador para poder unirse, adherirse, los que no son parte de la OPEP, a la estrategia de defensa del precio del petróleo junto con la OPEP y con Rusia. Es decir, estos son elementos creativos que no están en la receta tradicional, pero que empiezan a surgir como mecanismos para poder paliar la situación de términos de intercambio negativos. Pero no solo es en hidrocarburos que hay que ejercer este tipo de acciones. América del Sur en conjunto, por ejemplo, lograría con una asociación, una unión, una especie de cartel, tremendas ventajas si es que empieza a gobernar sus propios precios de los principales commodities de exportación. Imagínense, América del Sur representa una buena parte de la exportación de soya a nivel mundial. Sin embargo, ha caído el precio de soya. ¿Pero qué? No pasa nada, solo dice, cayó el precio. ¿Y dónde está la estrategia de defensa de ese precio? En el caso del cobre también, los países de América del Sur pueden representar una buena parte de la producción exportable del cobre a nivel planetario y pueden ejercer la defensa de los precios. O en el caso del banano, para dar un ejemplo muy real de acuerdo a nuestra en asociación con otros productores centroamericanos, suramericanos, podríamos concretar por lo menos la mitad de la producción exportable de banano a nivel global y ejercer también defensa de nuestros precios que han caído significativamente en el último año. Y así, por ejemplo, otros elementos como el litio y otros minerales estratégicos que tiene una ventaja, de ahí sí, de poder de mercado, nuestra región. Es decir, tenemos que empezar a ejercer esto y no ser meros actores pasivos en la formación de precios de los commodities. Hay ejemplos históricos, han funcionado, ninguno es perfecto, pero les aseguro que será mucho más potente que lo que podemos enfrentar actualmente. Otros elementos que podemos actuar de forma conjunta. Los gobiernos del sur, independientemente del signo ideológico, pero por necesidades históricas e inclusive civilizatorias, no logran concordar posiciones comunes en el marco del Fondo Monetario Internacional, en las sillas directivas del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, en donde ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en elementos que beneficiarían en su colectivo al sur. Es decir, tenemos que lograr posiciones comunes en esos espacios, como América Latina, como América del Sur, que nos permitan superar algunos de los grandes atavismos que nos están atando a la condena del subdesarrollo. Para dar algunos ejemplos. En el Banco Mundial, ¿no es cierto?, tenemos el famoso Centro de Solución de Controversias Relativas a Inversiones, el CIADI, en donde se están tomando, ¿no es cierto?, cantidades de decisiones que perjudican a los países del sur, indistintamente del signo ideológico, de derecha o de izquierda. Los gobiernos están sufriendo las consecuencias de esos laudos arbitrales dictaminados por árbitros corruptos que tienen conflictos de interés y que terminan perjudicando a los países por miles de millones de dólares. Venezuela tiene decenas de casos que están afectando su solvencia económica y amenazando su viabilidad como nación.
Argentina pasó por un proceso similar, continúa. El Ecuador tiene más de 27 casos de arbitraje internacional en el marco del CIADI, y el último que tuvimos unas consecuencias nefastas para el país de tener que pagar más de $1.000 millones a la transnacional petrolera Occidental en el primer semestre de ese año. $1.000 millones, y este es solo uno de los 20 y pico de casos que tiene el Ecuador en el CIADI. ¿Y dónde está nuestra posición común como América del Sur para enfrentar esas fuerzas hegemónicas que buscan destruir la solvencia financiera, la capacidad de poder mantener los flujos fiscales en las economías nacionales, las reservas internacionales, etcétera? ¿Dónde está esa posición común del sur de decir, vamos a denunciar todo desde el CIADI, vamos a deslegitimar el CIADI, vamos a deslegitimar los tratados bilaterales de inversión y denunciar colectivamente los mismos? Es más, no hemos ni podido concluir con el Centro de Solución de Controversias de UNASUR, que está en un 90% de avance y que podría presentarse como una alternativa para la crisis mundial que estamos enfrentando, en donde esa reconcentración y recentralización de los capitales hacia el norte, ¿no es cierto?, está afectando negativamente las economías y la soberanía de nuestros países. No solo necesitamos denunciar la institucionalidad del norte, sino conformar la institucionalidad propia en el sur, por ejemplo, con lo que proponemos, una integración regional no neoliberal. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente, cuando se habla de integración regional, y si tomamos los postulados tradicionales y convencionales de los teóricos de la economía, nos plantean que lo que necesitamos son unas zonas básicamente de libre comercio. Sí, baja los aranceles, liberaliza los flujos de bienes, servicios, de capital, y con eso logras la integración regional. Bueno, pues, creo que esa no es una propuesta adecuada para la coyuntura actual de América del Sur, para proponer alternativas a la crisis global. Eso meramente va a profundizar la situación de la crisis, y lo que necesitamos es proponer un consenso mínimo de políticas públicas no neoliberales, pero que contribuyen a la integración regional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estamos hablando de establecer acuerdos mínimos, por ejemplo, en tarifas impositivas. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? En muchos de los países que se paga impuesto a la renta o regalías, ¿no es cierto?, por el uso de los recursos naturales, hay una carrera hacia abajo, en donde Perú baja un poquito la regalía, entonces la inversión extranjera se va para Perú. Chile baja un poquito más, entonces se va para Chile. Y así estamos compitiendo entre los países por poder atraer el capital. Un consenso mínimo debería ser, miren, en América del Sur nadie me baja las regalías mineras menos de esto. O el impuesto a la renta en América del Sur, ningún país puede poner el impuesto a la renta menos de tal nivel. Y podemos armar un proceso transitorio en donde partamos de los niveles que tenemos actualmente e ir en un marco intertemporal razonable estableciendo una transición en ese camino. Eso evitaría una de las mayores perversiones que ocurre con la globalización, que es la carrera hacia abajo, la competencia entre países por satisfacer al capital. Pero otro nivel que podríamos avanzar no es solo en el aspecto tributario de regalías, sino, por ejemplo, en el aspecto de regulación laboral y de seguridad social. Nuevamente, y esto quizás es más relevante para nuestros hermanos centroamericanos, en donde tienen que competir con la precarización laboral como un elemento de competitividad para atraer a la inversión extranjera de la maquila. Sí, no, es que en El Salvador vamos a bajar un poquito más los sueldos y vamos a flexibilizar más el trabajo, entonces se va la inversión extranjera a El Salvador. No, es que los estados del sur de México van a bajar más todavía los sueldos, van a precarizar más aún, entonces se mueve la inversión extranjera de la maquila para allá. Y esto también ocurre en las zonas de frontera de nuestros países. ¿Por qué no podemos acordar estándares mínimos en materia de regulación laboral, de condiciones mínimas laborales y de condiciones mínimas de seguridad social, para que no haya nuevamente esta carrera hacia abajo en donde los países, los gobiernos tienen que precarizar al ser humano en el ámbito del trabajo con tal de nuevamente satisfacer al capital?
Podemos, creo que, lograr estándares mínimos. ¿Y cuál es la cuestión difícil de esto? Ya hay estándares mínimos establecidos por la OIT. ¿Por qué no partimos de ahí y avanzamos transitoriamente hacia un lugar deseado mucho más viable, más posible? También lo que mencioné de la cartelización de los commodities. No es difícil lograr que dialoguen, ¿no es cierto?, los ministros de Exterior, los ministros de Minería, de Agricultura, etcétera, de los países y lograr esta asociatividad de los países para defender los precios de las principales commodities de exportación de nuestros países. No estamos hablando de ponernos una meta de un precio, pero empezar a dialogar sobre estos temas ya es plantear alternativas, ya es plantear un discurso diferente al hegemónico que nos plantea nuevamente: sigan precarizándose ustedes, si no te compro a ti, le compro al otro, mientras nosotros no nos defendamos colectivamente en materia de cuotas de producción, de precios mínimos, etcétera. Pero otro elemento clave en donde se requiere una política común es en el elemento del control a los flujos financieros, sobre todo a los flujos golondrina. Si los países de América del Sur no nos proponemos tener una agenda mínima de regulación a los flujos financieros o flujos de capitales, también vamos a ser vulnerables ante la tentación desde el capital financiero de poder ingresar a cada uno de nuestros países para poder maximizar a través de la especulación su rentismo. Necesitamos imponernos una agenda, aunque sea con elementos mínimos de regulación a los flujos de capitales, de permanencia mínima de los capitales golondrina, de criterios mínimos de ética respecto al origen y la proveniencia de esos capitales, de regulación conjunta en materia de lavado de activos, etcétera, para evitar la vulnerabilidad de nuestros pueblos. América Latina tiene depositados más de 1 millón de millones de dólares en el norte, fundamentalmente en Estados Unidos, Suiza e Inglaterra. Y esos recursos son los que nosotros mismos luego tenemos que ir a rogar, tanto al capital financiero como a los organismos internacionales, a pedir que nos preste. Cuando nosotros sí tenemos el excedente, tenemos la liquidez depositada en el norte y a la cual podríamos acceder nosotros mismos. Con una parte de eso, por ejemplo, el 10% de esos recursos podría significar una inyección tremenda en una cartera de proyectos ya existente, definidos en el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación, para construir grandes elementos de infraestructura y muchos proyectos también vinculados a las economías solidarias, a las economías asociativas, por ejemplo, para el desarrollo agrícola, el desarrollo rural de nuestros países. Esas son alternativas que plantearíamos, por ejemplo, desde una institucionalidad como el Banco del Sur, una vez se consolide, y hacemos un llamado para que todos los países que se han comprometido con la institucionalidad de este banco y todas las organizaciones que tienen algo de incidencia, algo de poder, puedan también contribuir a que este sueño se haga realidad y que estas alternativas, que son muy concretas, puedan constituirse en elementos que contribuyan a la salida de la crisis mundial, en este caso desde propuestas que se originen en el sur. Muchísimas gracias. Gracias, economista. Agradecemos al economista Andrés Arauz.